Se ve que hace tanto que la llevan a Alfonsina que la grabación hay que cambiarla, ¿no, doña Mercedes? Sí, está muy alta, bueno, hay que volver a grabarla, así de simple. Licenciada Silvia Andrés, ¿cómo le va a usted? ¿Cómo estás, María? ¿Cómo anda? Tanto tiempo. Es cierto. 30 días más o menos. 30 días más o menos, es cierto. Pero viste que los tiempos uno lo mide de forma diferente en cada momento de la vida de uno, los tiempos, las etapas, ¿no? Así que a veces 30 días es mucho y a veces es poco. En las clases de literatura, yo me acuerdo que había que explicar en cuentos, en novelas, el tiempo cronológico o el tiempo psicológico. Y yo daba siempre el mismo ejemplo, mal ejemplo, por algunos adolescentes darle estos ejemplos es horrible, pero yo le decía, bueno, ¿qué se les pasa más rápido? 3 horas en el boliche o 3 horas en un velorio. Entonces, bueno, el tiempo es el mismo, son 3 horas en ambos casos. Lo que pasa que cuando uno se divierte, ese tiempo corre más rápido. Bueno, depende de quién se haya muerto. También, ¿no? No, pero estuvo bueno, no creo que estuvo tan horrible, porque justamente estaba dirigido a los adolescentes, decías, y le tiraste algo que para ellos es como algo que está latente siempre, claro. Digamos, el que adolece, el que sufre, el que padece, lo que se muere simbólicamente, ¿no? De decir, el niño o el adolescente que va apareciendo, ¿no? Claro. Entonces, en realidad para ellos era como que entraste en el lenguaje de ellos, sería, ¿no? Bueno. Estuvo bueno. Yo siempre pensé que era un ejemplo, no. Pero lo entendían increíblemente rápido y bien, esta diferencia. Y fíjate, mostraste el boliche, claro, al que van, al que le gustaría ir, no importa, al que querrían pasar más tiempo, y un velorio, ¿no? Es decir, la muerte. Por un lado la vida, el movimiento, claro. Y el muerto, que no es lo estático, lo que no se mueve. Exacto. Y vos marcabas ahí, ¿no? Que signifiquen esa temporalidad. Está muy bueno, muy bueno. Bueno, si volviera a dar clases alguna vez, lo volvería a hacer. Yo le decía a los oyentes y a Mercedes que, bueno, nuestras charlas son siempre Dios proveerá y no nos va tan mal. No nos va tan mal. No. Pero hoy, como estamos hablando, bueno, porque estamos en la semana de mayo, yo más que de la revolución histórica o las revoluciones en distintos países, quería hablar de las revoluciones que nos suceden a cada uno de nosotros, de la revolución interna. Por eso mucho de la música habla de esto, ¿no? De guerras en países y esto. Sí, y hasta si querés ligarlo sin hacernos los estudiosos o los doctorados en historia, porque para eso está justamente la especialidad, su especificidad. De alguna manera pensar la revolución, ¿no? Esta de la semana de mayo, las fechas, lo que se vino haciendo, un proceso también, claro. ¿Verdad? Hasta llegar ese momento, el antes, el durante y el después también, ¿no? Todas temporalidades. Y vos decías, bueno, vamos a llevarlo a la parte más individual, lo personal, lo más interno. Es que de alguna manera, hasta hablando de una, estamos hablando de la otra también. Claro. Porque alguna revolución, entre comillas, ha sucedido en cada uno de los que quisieron algo diferente, o cambios, o modificar, o salir de, o encontrar otros lugares, otra temporalidad, otros símbolos históricos, llamarlo por todos los lugares que quieran los históricos y la comunidad, nosotros, todos los que somos, los que hemos ido a la escuela y hemos escuchado todo esto desde el jardín de infantes. Y algo tuvo que ver con eso, ese alguien en lo particular que se sumó a otros. Claro, es como que individualmente van necesitando un cambio y ese individuo se va sumando a otro y otro, y ahí hace el conjunto que explota, entre comillas, y arma una revolución. De alguna manera uno ve como, no el final de ese proceso, porque en realidad como proceso, claro. Hoy todavía seguimos siendo, claro. Nosotros, ¿no? La comunidad y una Argentina que sigue el movimiento, pero que esto tuvo un comienzo, a lo que vos te estás manifestando, de tal vez ese uno único que tal vez en la articulación de la palabra tiró, ¿no? Esto de su pensamiento, sus deseos, sus anhelos, sus necesidades, y alguien dijo, a mí me pasa lo mismo,
Lo que pasa es que no sé cómo hacer, y yo tampoco, y tal vez de alguna manera, ¿no? Estos de los que se reunieron y pensaba, y también los que quedan en el camino, María, como todo proyecto. Ajá, a ver cómo es esto. Y si vos te lo pones a pensar en cualquier proyecto de la vida de uno, ¿no? Saliendo del histórico, la Revolución de Mayo o los próceres, hay proyectos que uno tira, que uno tiene la idea, que uno larga, que, no sé, viste, a veces cuando uno dice un poco la frase esa, estamos filosofando, ¿no? Como que de alguna manera tiró algo al techo, y está quien se suma, quien agrega, quien lo sostiene, ¿no? Es decir, quien hace un pilar y punta en esos proyectos y se suma gente, y uno sabe que después va decantando, pero no porque alguien eche a los que no están, sino porque no todos quedan sostenidos con el deseo ¿no? De los cambios. Te digo, esto hasta en el proyecto de una pareja, el proyecto de un grupo de amigos, de un viaje, ¿no? No todos estamos en el mismo punto, en el mismo momento, como para hacer una misma cosa. Exactamente. Y no está mal, ¿no? No está mal, porque en el camino, porque lo saco hasta de lo histórico y la revolución, digo, un grupo de amigos que propone un viaje, una pareja que tiene el proyecto de hacer un cambio en su casa, es decir, te lo llevo a los lugares más pequeños, y puede llegar un momento en que uno diga, yo ya no estoy para este proyecto, o hoy no me interesa. Claro. Después verá por cuántas razones no le interesa, ¿no? En viajes de amigos es muy común que uno diga, sí, nos reunimos tanto, y alguien pregunta, ¿y de esos tantos cuántos fueron? Claro. En un viaje de egresados, ¿no? Los padres van, se enojan, se suman, protestan, organizan, y llegado el momento, no son todos los chicos los que viajan, ni todos los padres que aceptaron, es decir, hay modificaciones. Y me hiciste una buena pregunta, y eso no está ni bien ni mal, decías, ¿no? Y me parece que en tu pregunta hay una afirmación, es así, como lo marcaste, no está ni bien ni mal, no está ni bueno ni malo, es el cada uno que vuelve a elegir. Claro. Entonces, ¿por qué tengo que pensar que lo que el otro desea diferente a mí sea lo malo, ¿no? O me dejó en el camino, o me abandonó, ¿no? Sería... Es difícil acordar entre personas que por ahí afectivamente no tienen mucho vínculo. No sé, pensaba en armar un centro cultural, por tirarte algo. Es muy común, o no, que las personas que difieren entre sí puedan tener un proyecto común, o al revés, te lo pregunto. Personas que afectivamente, una pareja o amigos, que los une el afecto, el amor, a la hora de acordar no acuerdan. ¿Es común esto o de qué depende? Y creo que los dos planteos que haces son válidos. Y tal vez un tercero diría, y yo tengo otro planteo más, ¿no? Y somos 10 y habrá 10 planteos diferentes. Claro. Ahí está la riqueza del ser humano, ¿no? Y ahí está la riqueza de una humanidad. Es decir, todo es válido en la medida en que, fíjate que en un momento decís, ¿qué pasa con esto de los afectos? Te estás preguntando vos, ¿no? Cuando de repente entra la situación de un proyecto, pero también están los afectos, y ahí se nos hace más difícil. ¿Por qué? Y porque a veces los afectos nos ganan. Claro. Las emociones nos ganan. El estar hace años que nos conocemos y hace años que hacemos algo juntos, nos gana en la emoción. Y uno tiene que lograr, tal vez con la madurez, tal vez con los años, tal vez con la experiencia de lo vivido y de lo que se va transformando, lo que vas a hacer, poder decir que no también a algunas cuestiones. Qué difícil es decir que no. Pero necesario. Mira, te lo voy a hacer en primera persona. Vez pasada tiré algo de un proyecto que empieza a gestarse y a generarse con algunos amigos de Merlo y amigos de Córdoba y de Santa Fe. Entonces, bueno, ahí estábamos y seguimos, ¿no? Modificando esto y esto que decís. ¿Y pensamos igual? No. Claro. ¿Debatimos? Sí. ¿Nos tenemos que poner de acuerdo? Y sí, porque hay un objetivo que es la salud y es lo que queremos. Claro. Ese es lo que nos une. Pero también hubo en el camino alguien que afectivamente está ligado a mí desde hace más de 30 años, te diría. Puedo llegar
a decirte casi 35 años, que me dice de sumarse o entrar a un proyecto juntas, a lo cual le digo, mirá, es como, bueno, después lo vemos, después charlamos, ¿no? Después nos reunimos, a lo cual yo le digo, mirá, yo ya estoy en un proyecto con amigos del interior, pero estoy desde el año pasado. Y entonces, anterior a este que me estás proponiendo vos. Entonces es como, hoy no te diría. Claro. No sé si en otro momento será posible, pero hoy no. Porque hoy ya estoy embarcada con esto desde, fue el año anterior, se empieza a gestar en realidad en octubre, porque fue cumpleaños entre ellos, porque hacía 3 años que por la pandemia no los veía. Claro. Entonces se me ocurrió hacer ese viaje que para mí fue maravilloso, de encontrarme con ellos, de poder abrazarnos, de poder vernos. Y ahí surge un poco este resultado de un nuevo proyecto. Pero esta otra amiga venía ahora hace poco, ¿se entiende? Sí, y venía sí. con algo como para que sentémonos a charlar, veamos. Y a lo cual digo, no, yo ya vengo con esto. Claro. Pasa que a veces por las distancias que tenemos también de los afectos, nunca se enteró mi amiga o nunca preguntó y nunca exacto, yo lo tiré pero nunca interiorizó más, entonces se escapó, sería. ¿Por qué nos cuesta tanto decir que no, aunque la propuesta nos atraiga? ¿Qué nos pasa? Yo creo que nos juegan las emociones, los afectos, que es bárbaro que lo tengamos, sentirnos vivos por todo eso. Pero a su vez es como tenemos que lograr algo de cierta... Por eso me sale madurez, pero no por años, No. No por los cronológicos, sino por algo interno, porque uno puede decir, hasta un adolescente tiene muy claro, hasta acá, esto no, un niño te dice, este es mi lugar, vos toca timbre si querés entrar, es decir, entonces no se trata de la cronología. Claro. Evidentemente es una cuestión nuestra, un mecanismo interno que a veces no funciona y a veces no tan bien. Mira, te voy a dar un ejemplo muy reciente. Del sábado a la noche estaba en el Teatro del Metro que vino Sandra Mianovich. Espectacular el show, yo ya la vengo siguiendo desde hace añares, sabía que iba, con lo cual no es que algo sorprende, pero claro, sí lo que en todo caso uno puede decir es la continuidad y la perseverancia de que un público haga del teatro un estadio. Éramos todos adolescentes de más de 60 años en un estadio, solo que en el teatro. Y hay un momento, por esto que te digo cómo se logra, ¿no? En un momento Sandra dice, bueno, pensemos todos que mi primer disco hace 40 años que salió, con lo cual saquemos la cuenta de cuando tenemos todo lo que estamos acá. Claro. Y hay un momento que alguno sentado en su butaca cómodamente, como todos nosotros, entra como en un diálogo, quiere como hablar con ella. Y ella lo mira sonriente, pero se dirige a sus músicos y sale el tema. Pasó una vez, pasó con otra persona, seguramente por el tono de voz, ¿no? Otra vez, y un tercero que directamente hizo y no quedó ahí. Es una manera muy elegante, si podemos utilizar este término de elegancia, ¿no? Muy digno de poner un límite a que la gente viene a escucharme. No a conversar. Claro. Si querés conversamos afuera, vayamos a tomar un café, pero la gente vino a escuchar a Sandra Mianovich. Esto es el mensaje que a nosotros nos quedó, los que lo pensamos a la salida, ¿no? Es decir, y de una manera muy digna, porque es con una sonrisa, pero sin responder, como agradeciendo con un gesto postural, si querés, pero dirigiéndose a los músicos como arranquemos, maestro, cantando, y seguimos cantando. Bueno, eso es, por eso te lo muestro con algo muy fresco, ¿no? Es decir, esa es una manera de poder colocar un límite necesario, objetivo, y tal vez lo den los años de experiencia de ella sobre un escenario, ¿no? Donde tal vez en otros momentos, yo le he ido a escuchar en otros momentos, en otro tiempo, donde capaz que en esos momentos la charla le era hasta necesaria con el público con ella. Y me parece que hay una temporalidad donde dice, hoy es esto. Claro. No es lo mismo de hace unos años atrás. Y hablando de límites y hablando de música, hacemos un minutito de corte musical. Doña Mercedes, vamos con Revolución, con La Berizo. Yo puedo aguantar
Y este tema del Berizo habla también de un cambio, de una revolución, que de lo individual pueda pasar a lo social, ¿no? Habla del respeto que pide alguien y también tiene un poco de esto, ¿no? De justo que tiene que ver con este ejemplo que nos contábamos de Sandra Mianovich. Sí. Y por ahí la persona del público no se da cuenta que en un punto le está faltando respeto a todos los que están mirando y escuchando juntos a un artista, porque te pones a hablar, yo quiero escucharla. El respeto también tiene juega un papel importante en estas cuestiones, ¿no? Sí, de los cambios, de las revoluciones. Sí, está muy bueno lo que planteas, porque me hiciste acordar de otra escena con respecto a esto que marcás del concepto y el término de respeto. En filas adelante de donde estaba ubicada, evidentemente dos personas estaban hablando muy fuerte, ¿no? ¿Y por qué nos damos cuenta? Porque las de adelante los hacen callar. Claro. Y como esta pareja no se callaba, creo que un grupo muy grande le hacíamos el típico shh, ¿no? Y ahí es donde fuimos más. Claro. Esta pareja no molestó más. En ese término de estar conversando mientras todos estamos escuchando la maravilla y lo hipnótico que puede ser Sandra Mianovich en un escenario. Pero aparte vas a ir a ver un artista, se supone porque te gusta. Si tenés algo que hablar con quien sea, háblalo antes o después, pero ahí está no durante. Ahí está la temporalidad. Claro. Fíjate cómo el tiempo, a lo que vos venías con esto de la revolución, y la temporalidad y el Berizo y todo esto, cómo nos lleva siempre como un lugar de tener que hablar de la temporalidad. Claro. Desde algún lugar o desde un otro nos lleva a hablar de esa temporalidad. Claro. Y fíjate, a vos te llevó el tema del respeto. Y te digo, bueno, te planteo otra situación. Y ahí es donde nos damos cuenta también de no dejar sola a esta pareja que intentaba callarlos. Porque si no, creo que Sandra Mianovich se baja y dice, chicos, sí, claro. Entonces me parece que ahí también está, ¿no? Esto que decías, uno que se suma a otro. Claro. En los que nos sumamos es a que hagan silencio. Claro, es como que como es un 2x2, no había una mayoría y sigo en la mía. Ahora cuando el contrario es un número mayor, ahí me achico, amaino, pero eso no juega también un poco con el autoritarismo, no sé, si te estoy pidiendo de buena manera, sí. Vamos a escuchar, y vos no me haces caso porque es un mano a mano, pero si vienen 10 y te dicen los 10, callate, ahí sí te callás. Es que yo creo que hay una primera instancia que la falta de respeto es lo que marcabas al principio. Si vas a escuchar a un artista que vos elegís, no estás obligado a estar ahí, entonces el respeto es que los demás vamos a lo mismo. Y creo que ni siquiera es el autoritarismo. Yo lo pensaba en relación al revés, como que cuando todo está mal, parece, sí. O cuando toda una sociedad está dentro de la violencia, dentro del delito, de la oscuridad, todo lo que sabemos que está no lo vamos a negar porque esta es nuestra realidad. Claro. Bárbaro. Pero también hay otra parte. Vos misma lo dijiste el mes anterior, ¿no? Cuando dijiste, y después decimos de los jóvenes, ¿no? Que no tienen proyectos, que no tienen deseos, que no tienen ganas de acompañar, y sin embargo escuchamos a esta joven del interior con este interés en la salud, nada menos, es decir, no es un término menor. Entonces digo, me parece que desde ese lugar, no sé si es el autoritarismo, no lo vería desde ese lugar, creo que me parece que porque nadie se puso de acuerdo con el otro a hacerlo callar, sino que lo que sentimos es no dejar solo a aquel que quiere poner una organización, un orden. Más que ir en contra de a favor de... Es a favor de quien estaba... Claro, me parece que va por ese lado. Ajá. No, porque si no estaríamos en la antigua, no me meto porque no es mío, no denuncio porque no tengo nada que ver con esto, no, bueno, es una cuestión de pareja, no importa, o los femicidios están, pero como una cuestión de pareja, dejémoslo ahí también. Entonces me parece que ponerlo en esos términos es como una involución, sería para la sociedad, ¿no? Me gustó el cambio de mirada. Vos pensás en estas pequeñas cosas por ahí
que estamos como más empáticos socialmente, no individualmente, sí, socialmente. Y creo que algo de esto tiene que ver, esa empatía que vos marcas, justamente porque todo lo anterior que nombraba también está, es decir, creo que intentamos o logramos, o al menos en el camino, en el proceso de ser más empáticos, porque también nos damos cuenta que hay otra parte que es como, podríamos ponerlos en términos, todas las oscuridades también se reúnen, serían, ¿no? Como que, ¿no? Para no poner un título de si es el delito, si es el femicidio, si es el robo, bueno, serían las oscuridades, vamos, como subtítulo. Entonces, desde algún lugar, creo que tiene que ver con esto, y me hiciste acordar algo más, como estas charlas nuestras, ¿no? Vez pasada, escuchando el programa de Los Siete Locos, me pareció una genialidad, porque tiene que ver con lo que estamos hablando, sin darnos cuenta. Renata Schutzman, que es muy reconocida, que estaba haciendo una exposición y que no sabía cómo ponerle el nombre a la exposición de ella, utilizó un término que, bueno, en este momento no lo recuerdo, pero sí recuerdo el concepto. El concepto. Porque dice, yo lo tuve que buscar hasta, se me ocurrió un término que no sabía si lo que estaba pensando era o no, decía, ¿no? Porque capaz que, no, porque el título es importante, decía ella, para una exposición. A ella la reconocemos todos, pero claro, la exposición y el título. Y se refería a algo que es luminoso, algo que tiene luz, algo que brilla como por encima de toda la oscuridad. Y por eso me acordé de esa entrevista, porque digo, hasta las artes están desde algún lugar, sin ponernos de acuerdo, sin sentarnos todos a charlar esto. Sí. Y el artista plástico que estaba con ella dice, y bueno, hablando del título, ¿no? Dice, bueno, a mí también me costó el título. ¿Y qué título le pusiste a tu exposición? Simulacros. Y el simulacro también, dice él, ¿no? Dice algo de una verdad, pero hay algo que no es tan así, porque como es un simulacro, entonces hay algo que es, pero otra cosa que no es, ¿no? Entonces digo, fulguraciones creo que era el término. Que todo, por eso no es un término común, no lo escuchamos, y hasta esto de tener que pensarlo al término hacia el cambio será, ¿no? Claro. Si lo tenemos que pensar, lo tengo que traer de mi memoria, pero registraba la escena, ¿no? Y digo, de alguna manera, la entrevista esta, de estos dos artistas plásticos, y la nuestra, sin ponernos de acuerdo, estamos entrando, te diría, en un contenido muy empático, ya que utilizaste el término empatía. Siempre es poco media hora para hablar con vos, Silvia, pero algún día no muy lejano, yo tengo ganas de hacer algunos especiales con algunas personas que nos iluminan siguiendo con los conceptos un poco la cabeza y nos ayudan a pensar. Por lo menos me dejás con la cabeza giratoria por un buen rato. Y eso, como hablábamos hoy con Mercedes, no tiene precio. Como los libros que parecen caros, esas cosas no tienen precio. Este momento es una inversión para mí, así que como siempre, Silvia, es un placer pero inmenso, de verdad. Y hoy, sin querer, teníamos un tema, pero casi empatizamos por otro sin darnos cuenta. Te agradezco, María, y para mí el tiempo que es realmente vos hacés de este espacio la riqueza, porque no es fácil entrar a un tema que ninguna de las dos sabe cuál es, y hasta el que pensaste no entramos porque entramos por otro lado, a saber por cuántas razones, y poder lograr esto entre las dos. Esto lo hacemos juntas, así que la agradecida soy yo.